Bienvenidos a Ojo con Cuba. Este es el programa donde dos amigos nos juntamos a conversar sobre nuestra patria, porque no todo lo que vemos y oímos es verdad, hay que tener especialmente ojo con Cuba. Defendemos a capa y espada el derecho que tiene cada cual de decir aquello que piensa, cómo lo piensa y sobre cualquier tema, siempre y cuando nos respetemos unos a otros. Yo soy José, hablo desde Zaragoza. Y yo soy Leonardo y hablo desde Santiago de Chile. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Les recordamos, como siempre, que estamos presentes en todas las plataformas de podcast que tenemos disponible: iVoox, Spotify, Apple Podcast. Ahora últimamente pues nos han avisado que ya estamos disponibles. Si me acordara de los nombres. Una plataforma, es eso, en CubaPod, que es una plataforma de podcast cubano. También tienen un bot de Telegram que es muy interesante, o sea que si vives dentro de Cuba y no tienes datos para escucharnos en las plataformas normales o no te funciona o lo que sea, pues en un bot de Telegram muy interesante que es el CubaPod Bot, creo que se llama así o algo por el estilo. Lo vamos a poner en la descripción. Pues en el bot de Telegram también se nos puede escuchar y Telegram consume menos datos. Dato curioso, también estamos en YouTube mostrando nuestras caras a la cámara y alguna otra cosa también que queremos preparar por ahí. Pues en algunas plataformas que yo no conocía para podcast, como Breaker, como Live Radio creo que se llama. Y bueno, pues por ahí andamos. Pero eso, en lo normal, YouTube, Instagram, iVoox y Anchor. Y pues todas estas, que aquí cada cual podemos escoger lo que más nos venga y vamos a estar poniéndolo en la descripción de cada programa para que podamos estar ubicados y para que lo podamos compartir con todas las personas con las que los querramos compartir. Además también queremos darle las gracias a los que pues se han acercado a ayudarnos, a aconsejarnos después de este primer programa. Pues muchísimas gracias por su apoyo y por su cercanía. Y ahora pues no vamos a alargar esto más, vamos directamente al tema del que queremos hablar hoy, Leo. Bueno, José, hoy veremos un tema que está candente en toda Latinoamérica y otras partes del mundo, pero sobre todo lo hemos vivido en Venezuela, Chile y otros países, pero Cuba no ha sido exenta de vivir este proceso, que es el constitucionalismo, que para los cubanos ha sido un proceso bien doloroso y un proceso de aprovechamiento. Y ya explicaremos por qué, cómo se ha vivido el constitucionalismo en Cuba, y por eso hemos decidido nombrar este programa Reformar para Gobernar. Este ha sido el proceso que se ha dado en Cuba, un proceso de reforma que ha instaurado y perpetuado un gobierno en el poder desde el año 1976 en adelante. Pero primero sería bueno ponernos en contexto de cómo llegamos a vivir este proceso en Cuba. ¿Por qué? Porque no todo país cambia su carta magna de un día para otro. Estados Unidos tiene su carta magna de más de 100 años. Pongámonos primero en contexto de por qué llegamos a cambiar nuestra carta magna en Cuba y qué condiciones llevaron a este término. Partamos de que la última constitución elegida en Cuba antes del gobierno actual fue la Constitución de 1940, que fue sepultada por un golpe de Estado en el año 1952, donde empieza a regir una junta militar. Ahí quedó sepultada la Carta Magna de Cuba. Hubo simulacros de entierro y toda la Constitución porque había muerto las leyes para el país, pensaba a regir una junta militar. Pero curiosamente, en el año 53, un año después del golpe militar, ya se estaban creciendo grupos revolucionarios, dentro de los que militaba nuestro gran y tan conocido Fidel, en sus intentos de derrocar este golpe de Estado, de sacar esta junta militar y poder devolver la democracia a Cuba. Fidel llega a estar preso en uno de estos intentos revolucionarios, son detenidos él junto a su patrilla y a sus compañeros, y llega a estar preso. Y en su alegato de autodefensa, como ley fundamental y como proyecto fundamental, él alega que de llegar al poder de Cuba, ser libre, su principal objetivo era retomar la Constitución que había sido sepultada en el golpe de Estado. Estaríamos hablando de la Constitución de 1940.
cosa que ya veremos qué pasó con la Constitución de 1940. Pero bueno, y aquí ahí se da un largo tiempo desde que pasa esto hasta que llega llega la revolución al poder, en el año 1959. Y ahí hay un dato muy interesante, que hay que ver qué pasó con las leyes de Cuba al ser derrocada la dictadura y empezar a regir un gobierno democrático. Bien, en efecto, Fidel Castro, pues esto que se conoce y que tanta promoción se le hace, sobre todo en los medios oficiales, la historia me absolverá, este alegato en el que él se defiende a sí mismo porque el juicio militar que le estaban practicando después de los hechos que habían ocurrido, pues no le permitía tener un abogado. Él, cito textualmente, prometió ahí delante del jurado y de todos los que estaban ahí: la primera ley revolucionaria devolvería al pueblo la soberanía y proclamaría la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Un detalle muy interesante es que la Constitución de 1940 establecía la necesidad del referendo popular para que fuese modificada o cambiada. Por lo tanto, la expresión de que el pueblo lo decidiese, modificarla o cambiarla, pues está muy bien usada. Esta promesa de Fidel Castro se repitió en el año 1957 con la firma del manifiesto de la Sierra Maestra el 12 de julio de ese mismo año, en el que una de las peticiones o exigencias que se hacía era la de la restitución de la Constitución de 1940 como ley suprema y fundamental de la República. ¿Qué pasó años después, cuando el 1 de enero de 1959 se declara la revolución triunfante y la huida de Batista, el tirano, y de todas estas cosas que sucedieron? Pues que todos esperaban que se proclamara la Constitución de 1940 como la ley suprema. En lugar de eso se hizo algo totalmente distinto. Bueno, no totalmente distinto, pero sí algo distinto, que es que se tomó la Constitución de 1940, se copió de forma prácticamente literal, haciendo algunos pequeños cambios a antojo pues de los que del bando ganador, ¿no? En primer lugar, bueno, se hicieron algunas modificaciones a los aspectos judiciales para juzgar pues a los que consideraban criminales de guerra y tal. Bueno, muy bien. En segundo lugar, y esto es lo más interesante, el presidente pasó a ocupar exclusivamente el papel representativo. Esto fue un cambio bastante paulatino, al principio no fue así. Y este papel más dirigente de la política del país lo pasó a ocupar el primer ministro, que no creo que sea casualidad, desde el 16 de febrero de 1959 era Fidel Castro, el primer ministro, era quien dirigía las sesiones del Consejo de Ministros, era quien proponía las leyes que se tenían que aplicar. Y aquí entra otro cambio en la Constitución bastante radical. Solo necesitaba, para aplicar estas leyes de las que estamos hablando, que proponía, las 2/3 partes de los votos de los ministros. O sea, lo único que tenía que hacer era, con su gran habilidad para la oratoria y para convencer a la gente de hacer lo que él quería, pues era convencer a las 2/3 partes del Consejo de Ministros de que votaran por el proyecto de ley que estaba presentando. Pero no se queda ahí. Si él quería cambiar la ley fundamental, que fue el sustituto que le pusieron a la Constitución que prometieron restablecer, si él la quería cambiar, solamente tenía que convencer una vez más a esas 2/3 partes de los ministros, que con el paso del tiempo se fueron vaciando de miembros contrarios al pensamiento o a la idea que traía Fidel para una revolución en Cuba, y se fueron llenando de personas más afines a él. Por lo tanto, el esfuerzo necesario para convencer a estas personas era cada vez menor. Eso nos llevó a que con la práctica la figura de Fidel Castro se fue convirtiendo en un líder, pues como lo dicen ahora, indiscutible, o sea, nadie le puede plantar cara, de la política de la revolución. ¿Y esto a qué llegó? ¿A qué llegó años más tarde? Pues nos lleva directamente a 1976, cuando se firma la primera Constitución propiamente dicha dentro del gobierno
comunista cubano. Y vamos, que es muy interesante ver en cuanto a ciertos aspectos muy puntuales qué diferencias hay entre esta y la Constitución de 1940, que seguimos esperando a que se cumpla la promesa de su restablecimiento sin trucos. Así que vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de estas diferencias, de este cambio radical entre un modelo de constitución democrática, un modelo de constitución que aboga principalmente por la libertad de las personas y la libertad de los ciudadanos, a un modelo de constitución que se proclama socialista, pero que en el fondo es el más crudo, el más puro y duro comunismo para un gobierno. Veamos la comparación entre la Constitución de 1940 con la Constitución de 1976. La Constitución de 1940 en su artículo 1 plantea que Cuba es un Estado independiente, soberano, organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social y el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Cosa que va a cambiar para el año 76 en la nueva Constitución, el nuevo proyecto de Constitución. En el artículo 1 saldría explícito: la Revolución de Cuba, la República de Cuba, es un Estado socialista de obreros, campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales. Es muy curioso este artículo, pareciera simple por ser el primer artículo de la Constitución, pero es el artículo en la Constitución de 1976 donde se establece la dictadura del proletariado, es decir, el Estado socialista de obreros campesinos serían los que gobernarían el poder. Estado que a partir de contar del 1976 empezó a ser el gobierno que se perpetuó, donde tenía todo un país trabajando para esa misma élite. Por eso es que se llama dictadura del proletariado. Los trabajadores mandan a los mismos trabajadores. Trabajadores, entre comillas, que era la élite del gobierno que más nunca salió del poder hasta el día de hoy, que han controlado al país bajo este mismo pretexto, donde todo es del Estado, todo es del pueblo, y el Estado lo controla todo. Estado que tiene nombre, porque han sido los mismos dirigentes a lo largo de toda la historia. Otro tema interesante y fundamental a la hora de hablar de esto es el tema de la propiedad privada. En 1940, la Constitución, en el artículo 87, nos pone que el Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley. Cuando vamos a la Constitución que se estableció en 1976 por el gobierno comunista, pues nos pone algo totalmente distinto. Dice que la República de Cuba rige el sistema socialista de economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la propiedad privada ya no existe. El derecho a la propiedad privada como un derecho de la persona a tener su propia propiedad, pues ya no existe, ya no es reconocido por el Estado. Y no solo esto, sino que en múltiples ocasiones la Constitución lo proscribe directamente. Ya vimos en el capítulo anterior cómo en el caso concreto de la propiedad sobre los medios de comunicación masiva está terminantemente prohibido que sea propiedad de tipo privada. Por lo tanto, ahí está un elemento fundamental dentro del establecimiento de lo que hoy vemos como el sistema de gobierno en Cuba. Pues en cuanto se suprime la propiedad privada, pues en teoría se supone que todo es de todos, pero en realidad, en primer lugar, como decimos en Cuba, nada es de nadie, y en segundo lugar, el verdadero dueño o los verdaderos dueños de estos medios de producción y de todo en general, pues son esta élite del gobierno de la que ya nos hablaba Leonardo anteriormente. Son los que ostentan la auténtica propiedad en la práctica de todo en Cuba. Son en la práctica dueños de Cuba, mientras que los que de verdad deberían ostentar este derecho, que es el 100% de la población cubana, de los ciudadanos, de los cubanos, pues viven en su propio país como si lo tuvieran todo prestado, y por lo tanto en eterna deuda con un Estado que, al ser dueño de todo, se plantea en una situación, en una postura paternalista
para con aquellas personas a las que en teoría debería estar protegiendo y por cuyos intereses debería estar velando y no por los suyos propios. Estos han sido dos ejemplos que hemos visto de cómo la Constitución de 1940 dio un cambio radical, siendo que se había prometido ya por este nuevo gobierno instaurado, el gobierno socialista. Se prometía que la Constitución de 1940 era la ideal para regir la sociedad cubana. Y vemos cómo democráticamente y unitariamente en 1976 se aprueba esta nueva Constitución que absolutizaba el poder en el Estado. Desde entonces, desde 1976, podemos hablar que en Cuba se ha perpetuado una Constitución de carácter socialista, como lo dice, y la Constitución rechaza a todo cubano que no esté de acuerdo con los principios socialistas, como habíamos visto en el capítulo anterior. Y así se ve en la educación, la salud, todo está en la educación, la salud, la prensa, la libertad de expresión, la libertad de los medios, todo está en manos del Estado, absolutizando el poder en este gobierno. El cambio constitucional de 1976 fue la brecha que abrió la puerta para gobernar en Cuba a lo que hoy podemos decir que ha sido el único gobierno que ha tenido la isla desde el año 59 para acá. Y esto solo ha sido posible gracias a la Constitución de 1976, que por eliminar tanto y absolutizar el poder, eliminó hasta las libertades políticas, reconociendo como el único partido existente en Cuba el Partido Socialista de Cuba. Es decir, siempre que se convoque a elecciones, hayan referéndum y todo va a estar legislado y organizado por este Partido Comunista de Cuba, que la misma Constitución lo pone como el órgano supremo del Estado. Que a muchos nos entra ahí en este apartado la duda, cómo un partido puesto como órgano rector del Estado está incluso, o al menos en la práctica, por encima de la Constitución. Nos entra esta duda, ¿estará o no estará por encima de la Constitución? Te juran y perjuran que no, pero luego lees el texto constitucional y la primera impresión que te da es esta. Luego de 4 explicaciones rebuscadas y de dejarte bien claro que tú no entiendes nada del asunto, que dejes a los que saben gobernar, pues te vuelven a jurar que no, que la Constitución está por encima de todo, que lo que sea. Sin embargo, algo que desde 1976 desapareció del texto constitucional cubano es una herramienta tan sencilla como el Tribunal de Garantías Constitucionales. En Cuba no existe ningún mecanismo que garantice al ciudadano cubano común y promedio sus derechos y sus deberes y las garantías que están puestas en la Constitución de la República. Esto quiere decir que si al Partido Comunista, como en la práctica ha sucedido en muchas ocasiones, le da la gana de violar la Constitución en pos de sus intereses, pues lo puede hacer perfectamente, ya que yo como ciudadano cubano no tengo la posibilidad de presentarme ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Supremo, que no existe, existe un tribunal de juguete, pues no puedo presentarme para hacer valer mi derecho de que se cumpla la Constitución por encima de cualquier cosa. Pues no, la Constitución está por encima de casi cualquier cosa, no está por encima del partido y de los que ostentan el poder en Cuba. Por lo tanto, no sé, y esto yo creo que es un tema que se ha tocado, sobre todo últimamente con la última reforma constitucional, pues no sé yo si llamarle Constitución a un texto que se subordina a una ley, que se subordina a una entidad política como es el Partido Comunista de Cuba. O al menos lo hace así en la práctica. Otro dato sorprendente de la Constitución, o más que sorprendente, yo llamaría como el pollo del arroz con pollo, es los fundamentos en los que están basados la Constitución. Pues en lo general los fundamentos se basan en el bienestar social y las mejoras para un país. El fundamento de la Constitución de 1976 se basaba en cómo consolidar el gobierno socialista y dejando claro que Cuba es un Estado socialista, limitando a cualquier otro tipo de pensamiento en la isla, que ha sido lo que durante tantos años nos ha llevado al mecanismo de dominación y lo que instauró, como yo suelo llamar, la dictadura del proletariado. Siguiendo por este tema, como si no hubiera quedado bastante claro en 1976 que la única vía que querían reflejar en la Constitución de sistema de gobierno, sistema político y sistema económico en Cuba sean las trazadas por los fundamentos del socialismo, pues poco tiempo después, en una especie de mini reforma constitucional que se le hizo a la Constitución de 1976, básicamente le agregaron unos artículos al final, pues es muy interesante que en uno de ellos ponía expresamente que no es posible y no será posible, así de categórico, pensando a nivel de eternidad,
pues cambiar el sistema de gobierno, el sistema político y el sistema económico existente en Cuba, es decir, el socialismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La Constitución usa la palabra irreversible, o sea, no tenemos otra posibilidad, no hay otro camino que no sea el socialismo. Que si fijamos la mirada y hacemos una pequeña evaluación de 1976 hasta acá, está fracasado. Pero la Constitución dice que nuestro sistema es irreversible. Claro, y no solo eso, sino que si te pones a pensar un poquito te das cuenta de que básicamente lo que hicieron es declarar inconstitucional cualquier cosa que no sea el socialismo en Cuba. Por lo tanto, eso dejaría bastante atados de mano a cualquiera que quiera hacer una transición democrática en Cuba. Evidentemente, claro, no es el tema que estamos abordando, pero evidentemente es una jugada bastante lista como para perpetuar el poder de un gobierno en un país que se seguirá basando, como lo ha estado haciendo hasta ahora, en una especie de dinastía o de sucesiones en las que termina uno y ya todos somos capaces de adivinar quién es el que viene después. O al menos eso nos pasó con nuestro actual presidente, al que nos evitaremos mencionar en este programa porque ya hablamos bastante de él en el programa pasado. Bueno, acá solo hemos visto un par de artículos de la Constitución y hemos hecho similitudes y diferencias entre la otra Constitución de 1940 con la Constitución de 1976. Yo creo que si queremos buscar más, esto ha sido una pequeña conversación, si queremos buscar más, podemos sentarnos a leer con calma la Constitución de 1940 y ver cuánta garantía y prosperidad le garantiza al pueblo cubano y compararla con la Constitución de 1976, para que pueda usted sacar sus propias conclusiones. Siempre hay que tener ojo con lo que leemos y ojo con lo que legislamos, porque no todo lo que se nos propone es verdad. Entonces en Cuba nos faltó mucho tener ojo con nuestra Constitución de 1976. Mi abuela tiene 75 años. La pobre lleva esperando las promesas de la Constitución de 1976 toda su vida y seguirá esperando, yo creo, porque no ha pasado ni va a pasar, que, como lo dice la Constitución, es irreversible. Yo creo que a mi abuela le tocará esperar un poco más. Pues muy bien, esto ha sido este segundo episodio de Ojo con Cuba. Vamos a dejar en todas las descripciones habidas y por haber pues las fuentes en las que hemos estado abordando, porque si un objetivo tenemos claro nosotros aquí es que ustedes que nos están escuchando ahora mismo tengan la oportunidad de profundizar en este tema. Si no, aquí nos pegaríamos, Leo y yo, horas hablando sobre la Constitución de 1976, la Constitución de 1940 y cómo en Cuba, pues poquito a poquito nos fueron metiendo en el agujero del socialismo que pues hoy por hoy le están vendiendo a muchísimos países de Latinoamérica y los pueblos, pues la gente lo está comprando, lamentablemente. Pues es así que si ustedes que nos escuchan quieren profundizar en esto, pues ahí dejaremos nosotros un poco el rastro que hemos seguido hasta estos datos, que la verdad es que son muy interesantes, los enlaces a los textos, a los distintos textos constitucionales cubanos, y que ojalá puedan hacerlo ustedes con cada uno de sus países, si son cubanos o no son cubanos. Y como siempre les decimos, pues déjennos saber qué les ha parecido, qué opinan, si tienen algún otro dato, alguna otra información, pues pueden hacerlo siempre a través de nuestras redes sociales, en Instagram, donde aparecemos como Blog de un Inmigrante, en nuestra página de Facebook, Ojo con Cuba, o en nuestros perfiles personales, nuestras cuentas personales de Twitter, que estaremos dejando los enlaces en las distintas descripciones de las distintas plataformas, y evidentemente también a través de nuestro correo electrónico ojoconcuba@gmail.com. pues ahí también pues estaremos encantados de recibir cualquier opinión, cualquier sugerencia y cualquier dato adicional en que puedan conversar con nosotros, para que esto pues sea efectivamente lo que queremos, una conversación sobre temas y tópicos a desmitificar de nuestra patria cubana. Recordarles que no somos abogados constitucionalistas ni nada por el estilo, solo somos dos amigos conversando de nuestra realidad, por la que pedimos poner ojo, porque puede ser que el día de mañana te toque estar contando por un podcast la misma historia que nosotros. Así que yo creo que estás a tiempo de siempre ver dónde pones el ojo. Ha sido un gusto haberles hablado de la Constitución o haberles contado qué nos pasó a los cubanos por encima con nuestra Constitución. Siempre hay mucho más que leer y siempre hay mucho más que buscar. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo episodio la semana próxima.